¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva misión de Imagen Líquida. Mi nombre es Oscar Colorado, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, estoy súper bien acompañado. Está desde luego nuestro queridísimo codirector, coproductor Ulises Castellanos. Ulises, bienvenido. La semana pasada no te tuvimos, pero nos da gusto que estés de regreso. Aquí estamos de regreso, aquí estamos. Y tenemos al invitado del día de hoy, un invitado estupendo, que es el fotógrafo Javier Hinojosa. Y le digo fotógrafo porque es fácil caer como en esta idea de el artista que utiliza la fotografía como medio de expresión, ¿no? Porque el trabajo que hace Javier es un trabajo claramente artístico, es un trabajo que tiene que ver mucho con las formas, con una profundidad de mirada, con una poesía que va mucho más allá pues, de la toma típica que a veces nos encontramos en la fotografía de ambientalismo. Y entonces, mi querido Javier, 40 años haciendo fotografía, bienvenido 40, a Imagen 40 o un poco más. O un poco más, Pues un ¿no? gusto, Oscar, Ulises, todo el auditorio, pues un placer estar con este ya mítico programa. Muchas Imagen gracias. Líquida. Tú haces fotografía de naturaleza, pero creo que hay mucho más que nada más eso. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo hago fotografía de naturaleza, más no me considero un fotógrafo de naturaleza en los términos convencionales, ¿no? Que los ubicamos generalmente biólogos, gente que está dedicada a la ecología, etcétera. Por supuesto que tengo una rama que tiene mucho que ver con la conservación, pero yo la fotografía de la naturaleza y del paisaje lo veo sí como un producto de muchos procesos, un largo proceso que fue visitar todo nuestro país a través de sus zonas arqueológicas, digamos, y eso me llevó a la naturaleza, lo veremos un poco más adelante, pero este recorrido también implicó que fuera un poco más, hubiera una arqueología más profunda, que fue parte de mi adolescencia, que conviví muchísimo en lugares naturales en la costa de Colima y Michoacán. Pasé afortunadamente varias vacaciones en un ambiente totalmente alejado de las ciudades, y este reencuentro a partir de estos viajes por nuestro país y por algunos lugares de América Latina me atrapan a través sobre todo de coincidir con un amigo, con el doctor José Warman, que dirige una ONG de conservación, que después de ver una exposición justamente sobre las zonas arqueológicas mayas, que se llama Mayas, Espacios de la Memoria, me invita a conocer la estación Chajul en la Selva Lacandona, a lo cual yo invito a Jan Hendricks, un pintor holandés, artista visual holandés que vive en México desde los años 70. Vamos a Estación Chajul, y en lo que a mí me produce es un enamoramiento de la selva increíble. Me atrapa todo, las sensaciones, la humedad, lo que veo, los árboles gigantescos, los animales, y reencuentro una nueva posibilidad para mi fotografía, que es este registro de ecosistemas, de fauna, de flora, etcétera, y evidentemente buscándole dar una expresión personal, y también pues de alguna manera me vuelvo un militante de la conservación a partir del arte, y ahí hacemos un proyecto con Jan que se llama Arte para la Selva. Y este proyecto intenta unir esfuerzos artísticos, sobre todo de las artes visuales, sin querer decir que no invitamos a poetas, escritores, etcétera, para llegar a otros públicos, porque como bien me lo decía José, ¿para qué nos vamos a convencer entre los conservacionistas de la necesidad de cuidar el medio ambiente? Lo que hay que hacer es buscar medios para que la gente pueda observar este fenómeno que hoy en día más que nunca está de moda, y además está patente, cambio climático, la pandemia, etcétera, pues es algo que no podemos hacer a un lado, y bueno, pues siempre ha habido, digamos, una militancia. Esta exposición, la primera, digamos, presentación en público de estaciones, que ya tendría, digamos, desde esta primera ida a la Selva Lacandona, que fue en 2001, se presenta en Casa América Cataluña, en Barcelona, a instancias de Marta Nin y de Claudí Carrera, que fue el curador, y ahí hacemos esta exposición, y lo interesante y lo que nos importaba era que sí, bien, a partir de imágenes
voy a ponerlo entre comillas, hermosas y de registros pues de distintas fases de la naturaleza, de distintos países en América Latina, sobre todo en áreas naturales protegidas, siempre buscamos dar otro tipo de mensaje. Y entonces en esa exposición pusimos una serie de balazos, de textos en los muros, indicando las problemáticas ambientales de los distintos países, en Argentina, en Costa Rica, en México, que son de distinto índole, ¿no? Desde la tala de los bosques, la sobreexplotación minera, la sobreexplotación de la pesca, etcétera. Y eso, de alguna manera, deja estos mensajes. No es forzosamente el querer expresar que a la naturaleza le estamos dañando con fotos de campos quemados. Esa es una forma, evidentemente, más de denuncia documental. ¿Y por qué no explotar? Esa es una teoría con la que he trabajado, su hermosura, la hermosura de la naturaleza como un medio de autodefensa, como muchos agentes en la naturaleza tienen las espinas, los venenos, etcétera. Bueno, pues yo partí de que una medida de la autodefensa es su belleza, que nos pueda provocar algo y que digamos, vale la pena cuidar esto. No nada más su belleza, sino que funcione como naturaleza. Oye, ¿qué te parece si le pedimos a nuestro realizador, a Edgar, que nos ponga algunas de las fotografías de estaciones y nos vas platicando mientras tanto de algunas de las fotografías, pero además también venos platicando de estaciones, esta metáfora que utilizas, sí, que me parece muy sugerente. Justamente el nombre de estaciones. Qué belleza. Esta es una fotografía en Chichén, es parte de este proyecto que nunca he dejado no he dejado de hacer, que es este viaje por las zonas arqueológicas de México. Ese es Chichén, justamente estaba yo realizando un libro de Chichén y pues es esto conjuro, ¿no? Entre la suerte, el momento y el tiempo y el espacio que se conjuntan. Estás ahí porque la luz se dio, se brindaron todas estas cosas, ¿no? Y un poco comentaba, estaciones nace justamente a partir de este viaje por las zonas mayas que estuve trabajando con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el proyecto La Pintura Mural en México, y empecé a trabajar zonas arqueológicas y empecé a hacer un proyecto que se llamó Espacios de la Memoria, en donde ya no nada más era maya, sino que hice 5 libros que habla de las distintas zonas arqueológicas del país. Esta es una fotografía de Monte Albán, ahí también el tiempo, esa foto yo tenía permiso para trabajar en la tarde, ya estaba vacía la zona, el custodio me dijo, vámonos porque va a llover, le dije, no se preocupe, aquí hay un paraguas. Y monté en uno de los extremos una cámara, lo recuerdo muy bien, una cámara silvestre italiana de formato 6x9, y bueno, se dieron las condiciones para que veas cómo de un lado está lloviendo, están las nubes, y del lado izquierdo ves una área semiárida. ¿Esto en qué año lo hiciste? Eso fue aproximadamente en el 2000, 2001, 1990. ¿Ya 2001. es digital o es analógica? No, es analógica. Esta cámara silvestre tiene varias monturas de estos magazines que puedes poner 6x7, 6x9, podías poner Polaroid, y es semejante un poco a las cámaras de campo de gran formato porque puedes bascular, tiene un gran angular y puedes levantar un poco la toma para hacer correcciones de paralaje arquitectónicas. Está genial, porque eso también es lo que da ese nivel de precisión. Exactamente, a la toma, ¿no? y hace además, en este caso, que la toma sea ritual, no es el tomar y ya, encuadré y tomé. No, tienes que poner tu nivel, tienes que poner tu tripié, ponerla a nivel, medir la luz. Es un ritual y evidentemente estar. Esta foto de Palenque ha estado expuesta en varios lugares, coincidió alguna vez en una gran exposición sobre fotografía arqueológica en el AXA Gallery en Nueva York, y es una toma después de haber estado haciendo un trabajo de registro en el estado de Tabasco, como 10 horas en el helicóptero. El piloto de regreso, esta es una fotografía aérea. de helicóptero, todavía de helicóptero, no sí, de todavía de helicóptero, y este fue el regalo del piloto. Ya íbamos de regreso a Villahermosa, imagínense la sensación de ver Palenque
desde el aire. Yo me quedé primero un poco atontado hasta que reaccioné, eres fotógrafo, toma la foto, la foto. Y la verdad es impresionantemente hermoso cuando te encuentras no nada más con Palenque, con Yaxchilán o con Pomoná o con Reforma y de repente en medio de la vegetación y la selva te encuentras con una zona arqueológica. Me ha pasado con Calakmul, que son muchos kilómetros de selva y de repente te encuentras estas maravillas arquitectónicas. Pues es algo que quizás ni siquiera la fotografía puede compartir. Esto es un intento de compartir esas sensaciones. Tulum, esta también es una foto emblemática del proyecto, también es una foto, estábamos trabajando en Tulum haciendo registros, podíamos tener acceso muy temprano a la zona arqueológica, había vientos muy fuertes y me recuerdo que para tomar esa foto, si la tomé a mano, me tuve que recargar contra el muro de una de las estructuras para que no me moviera el viento, porque estaba muy fuerte. Oye, y este es como esta toma de contacto con la naturaleza y ahí da pie al siguiente proyecto. Exactamente. Que es estaciones, ¿no? Hago la exposición y justamente el día de la exposición me reencuentro con Pepe Guarman, empezamos a ir a la Selva Lacandona. Ahí hay un proyecto colectivo, por ejemplo, que se llama La Huella del Jaguar, que hice con varios fotógrafos, entre ellos Carlos Jurado, Gabriel Figueroa, César Flores, Silvia González de León, Pia Elizondo. Hicimos un proyecto, por ejemplo, con fotografía estenopeica, con cámaras de cartón. Y ese fue un proyecto a corto plazo que se llamó La Huella del Jaguar y que se expuso en Bellas Artes. A partir de ahí, ya no nada más trabajo en la Lacandona, sino que Espacios Naturales tiene proyectos en Pantanos de Centa, en el desierto del Vizcaíno, y como que me empieza a gustar más. Entonces empiezo a viajar a Sudamérica. El primer viaje lo hice al desierto de Atacama. Y ahí Claudi me dice, oye, ¿por qué no conoces la región de Humahuaca, que está en el norte de Argentina? Y ahí ya empieza a configurarse este proyecto Estaciones. ¿Y por qué estaciones? Bueno, pues, porque son parte de un viaje, son las estaciones como de un ferrocarril que han sido en muchos lugares, que no tiene un término, yo lo sigo desarrollando, llevo 22 años con el proyecto. He viajado, he calculado, si hubiera, una vez hice el ejercicio de en líneas rectas ir, regresar y regresar, serían como 6 vueltas al globo terráqueo, de los viajes que he realizado y que ha abarcado, me puse un límite geográfico que era del río Bravo a la Antártida. Qué bueno. Así nada más, había que empezar por algo con áreas naturales protegidas. Y bueno, de ahí he estado prácticamente en las Islas Galápagos, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile. Es curioso, ¿no? Porque luego hablo con colegas, por ejemplo, chilenos, y me dicen, oye, tú conoces más Chile que yo, porque he estado en la Patagonia, en Chiloé, en Valparaíso, en la región de Putre, en Atacama, pues siempre buscando estos lugares y siempre tratando de ubicarlo en estas áreas protegidas que tienen distintos nombres, parques naturales, reservas de la biosfera, etcétera. Y de ahí, pues empecé a hacer el trabajo, hice esta exposición en 2009 y continué trabajando, yendo a más lugares, Santo Domingo, Cuba, Uruguay, etcétera. Oye, y aquí empezamos un poco diferente porque no iniciamos en un orden cronológico, porque me interesaba que viéramos esta parte de un trabajo muy maduro, pero bueno, pues tú ya tienes más de 40 años haciendo trabajo fotográfico, además tú has expuesto pues en los 5 continentes y has tenido más de 80 exposiciones colectivas, individuales, las quise contar y a la mitad perdí la cuenta, pero son muchísimas, tienes decenas de exposiciones también en todo el mundo, en China, Estados Unidos desde luego, México, etcétera. Ha sido un fotógrafo tremendamente productivo y además que ha mostrado su obra en muchos aspectos. También muchas publicaciones de libros, que vamos a platicar del espacio del libro de autor en un segundito. Pero me gustaría que nos regresáramos ahora un poco a estos orígenes de estas experimentaciones. Son muy diferentes a lo que hemos visto de los 70s, de los 80s. Claro, mira, yo les platico así muy en síntesis. A mí me gustaba la fotografía desde la secundaria. Empecé a tomar talleres con Lázaro Blanco en la Casa del Agua a las 7 de la mañana los sábados. Ahí empezó a gustarme y de ahí me seguí, aunque estudié antropología, estudié ciencias políticas. El día que me aceptaron en el CUEC, que tuve mucha suerte porque fue el primer examen y a la primera me aceptaron, pues definitivamente me inscribí en la escuela de cine. Y ahí me le pegué mucho a mi maestro Mario Luna, sobre todo en la parte de la foto fija, y ahí ya definitivamente me dediqué.
a la foto. Al mismo tiempo que estudiaba, conseguí un trabajo en la UNAM, en un centro de apoyo a varias facultades, sobre todo que tenían que ver con la medicina, la veterinaria, odontología, y tuve que aprender muy rápidamente cuestiones técnicas que yo no conocía, sensitometría óptica, porque me iba a encargar de un departamento que tenía máquinas de duplicación de diapositivas, cámaras verticales para artes gráficas, cámaras planetarias de microfilmación, video, etcétera. Entonces tuve que tener una autoenseñanza en muchos aspectos muy rígida y técnica. Me voy a detener en esta foto, justamente. Y de alguna manera yo quería buscar en la foto otras expresiones. Esta foto es a partir de un negativo en blanco y negro y participó en la primera Bienal de Fotografía del 80 y se mereció válgame la redundancia, una mención honorífica. En realidad es un cromalín. ¿Qué es un cromalín? En ese entonces, en esas épocas ya que prehistóricas, se sacaban negativos para las láminas de offset para la imprenta. Y entonces, cuando querías hacer pruebas de color, hacías tus negativos en registro de tu magenta, de tu cian, etcétera. Entonces yo hice esta nada más con el magenta, con el negro y con el cian. Y como no me gustaba del todo, pues agarré un punzón y la esgrafié. Es decir, esas líneas blancas que ven ahí es que le metí interveniste la fotografía a través del esgrafiado. Exactamente. Sí, para todas las nuevas generaciones, esto no es un filtro de Instagram. Exactamente, que eso es lo que alguna vez empecé una presentación poniendo lo que se hacía una solarización química y una digital. Esto se hacía físicamente, o sea, hacías el proceso químico, etcétera, y luego con la mano, y resultó arriesgado. ¿Por qué resultó arriesgado? Porque en ese entonces predominaba la fotografía documental. La fotografía de museo y de galería, curiosamente, y era la fotografía documental, blanco y negro, que mostraba pues la pobreza humana, la desigualdad social, entre otros temas. También había temas estéticos como los arquitectónicos, el paisaje, el pictorialismo, pero hacer esto era arriesgado, pero no era arriesgado para alguien que era muy joven. Yo creo que esa es la principal No tenía nada que perder. No tenía nada que perder y tenía mucho que ganar. Y entonces, digamos, estando tan joven, queda esta fotografía seleccionada en la primera Bienal, que pues, para mí es simbólica. Y ahora por lo menos tiene 40 años esto. Más, es de 1980, 79 se hizo. Que tenías veintitantos años. Tenía veintitantos años, 21 años, 21 años. La foto original la tiene enmarcadita en su casa mi amigo Gerardo Suter, con quienes hicimos el taller de la luz. Platícanos de Gerardo Suter, de Lourdes Almeida y el taller de la luz, mientras Edgar nos va poniendo otras fotografías. Cuéntanos de eso, ¿qué ocurrió? Bueno, nos conocemos, a Gerardo lo conozco, hacemos memoria el otro día que nos reunimos en casa de Juan Villoro, le llevé una foto de regalo a Juan, le pareció a Gerardo interesante porque era obviamente una solarización como esta, que es una solarización química. Nótese el color de la... Ahora voy a regresar al taller, pero esta Bienal también es un negativo blanco y negro, también se metió en esa Bienal, estuvo seleccionada y se expuso, si no mal recuerdo, y es una solarización en papel de color, o sea, es un negativo blanco y negro, lo pones a revelar, detienes el revelado con una esponjita y le das un baño de luz, sigues procesando y salen estos efectos raros que allá le decíamos efectos Sabatier, solarización, lina de Mackie, pero es químico. Hoy actual, tú puedes entrar a tu programa de estilización de fotografías, Photoshop, y le picas un botón y te sale una solarización. A lo mejor hay un filtro que dice ahí Javier Hinojosa. Debería, ¿no? Total que, bueno, regreso al tema, conozco a Gerardo, nos conocemos con Lourdes Almeida y con otros colegas que hicimos muchas cosas, pero básicamente con Gerardo y con Lourdes nos une este deseo de experimentar, de hacer copias únicas, de hacer cosas diferentes, rescatamos procesos antiguos, empezamos a trabajar goma bicromatada, empezamos a trabajar cianotipia, por ejemplo, esta es una cianotipa de 1984, donde está hecha la cianotipa como un fotograma, y luego hice un Kodalit, que era la película de alto contraste, y la puse encima, ¿no? Fuera de registro, y así está tal cual, la tengo ahí montada.
Que esa es una parte muy interesante de esta etapa de experimentación, porque sí es tu momento de toma fotográfica, pero esto que ahora nos pasa, que nos pasamos muchas horas en el Photoshop y en el Lightroom y tal, ahí era el cuarto Ahí oscuro era y con la químico, ampliadora y con el exactamente, químico. Era realmente un rito, un placer estar. Para mí sigue siendo. Yo pensé, voy a hacer un ¿Conservas tu paréntesis, laboratorio? es lo que iba a decir, que pensé que nunca iba a usar o volver a usar mi ampliadora, una Focomat, y se la di a mi querido amigo Rodrigo Moya, porque era idéntica a la que aparecía en uno de sus libros, y hicimos un intercambio. Y ahora siento nostalgia y la extraño porque he regresado mucho a los procesos analógicos y pensé que no lo iba a hacer, pero así sucedió, ¿no? Bueno, terminando un poco con lo del Taller de la Luz, hicimos varios proyectos, no sé si muchos, pero sí tuvieron cierta trascendencia. Hicimos una exposición que justamente el 29 de septiembre cumple 40 años, que se hizo en el Carrillo Gil, y que sí movió un poco lo que estaba pasando en la fotografía. Tan lo movió que al año siguiente, Lázaro Blanco gana el Premio Nacional de Crítica de Arte, criticando nuestra exposición, que cómo nos atrevíamos a intervenir los materiales, a hacer copias únicas. Una posición muy válida para alguien que tenía esa posición ante la fotografía, pero que también al mismo tiempo a mucha gente le llamó la atención. Acabo de escuchar de una amiga doctora que fue fotógrafa una expresión muy interesante. Comentó que al ver esa exposición se dio cuenta que la fotografía tenía otras posibilidades, muchas otras de las que estaba acostumbrada o de las que le habían enseñado a ver y a hacer fotografía. Sí, definitivamente era un estirar fronteras. Y lo que me gusta mucho es, bueno, en algún momento te acuerdas, Ulises, cuando la famosa Bienal de 2016 y los infames pelos de vaca, Claro. donde se transgreden todos estos límites, pero que como tú decías, Ulises, o sea, eso ya es romper la barrera de la especificidad fotográfica y tú siempre te mantienes en eso, ¿no? Sí, yo creo que he siempre mantenido. Hace unos años Rebeca Monroy me hizo una entrevista para una publicación y yo le comenté, porque algo así me pregunté que cómo me dominaba, le digo, fotógrafo, fotógrafo. Y sí, casi en toda mi obra la fotografía siempre está presente. El día que deje de estar presente, pues ya podré decir que soy grabador o artista visual, etcétera. Pero creo que hasta el día de hoy, no creas, tengo mis tentaciones y de repente se me antoja hacer, pero siempre la fotografía está presente porque para mí ha sido el medio que domino, que manejo. Para mí no hubo conflictos entre que si paso de lo analógico a lo digital y qué vale más, qué vale menos. ¿Cómo te has sentido ahora en el ambiente digital? Pues me siento muy bien porque lo aprendí desde muy joven. Mi primera Mac la compré en el 89, eran de las chiquitas. Le vi posibilidades. Nuestro amigo Vicente Guijosa me introdujo en ese mundo. Si yo les platicara a rápida anécdota, o sea, la Mac tenía 1 mega de memoria RAM y cuando compramos nuestro primer disco de 20 megas, brincábamos en el estudio, tenemos 20 megas. Entonces yo sigo obteniendo la misma posición con lo digital que con lo analógico. Digamos, son herramientas que a mí me sirven para hacer lo que quiero. Entonces, yo he convertido de alguna manera también lo digital en algo experimental, ¿no? Usando distintos papeles, en fin, también lo digital tiene sus posibilidades del rompimiento de sus propias tradiciones, que son muy cortas, ¿no? Demasiado cortas, pero también te permite hacer mucho trabajo experimental. Ahora, combinarlo también es una forma. Yo en el 96 retomo a hacer platinos, pero metiendo un proyecto al FONCA que se llamaba Nuevos Procesos, Nuevas Ideas, Viejos Procesos, y es hacer negativos digitales para procesos del siglo XIX. Entonces eso a partir del 96, yo había tenido como un espacio de unos 11 años de no hacer exposiciones individuales. En el 96 hago una exposición que se llama Del cielo y en la tierra, en la galería de Andrés Siegel, donde ya eran negativos que generaba en computadora, pero impresos en platino, técnica del siglo XIX, donde uno empieza con goteritos y brochita, ustedes lo conocen o lo han visto. Se hace esa exposición y a partir de ese año hasta creo que 2020,
que viene la pandemia, solo un año dejé de hacer una exposición individual o que estuviera por ahí una individual. Entonces me metí muy duro a hacer esta combinatoria de negativos digitales con procesos antiguos. Y eso a mí me motivó mucho en el trabajo y empecé a hacer exposiciones, justamente la exposición de mayas, y que viajó que ha viajado a los 5 continentes, son 72 platinos. Oye, tú tienes una carrera fotográfica amplísima, has sido reconocido en cantidad de premios. Creo que uno que seguramente es entrañable es la medalla al mérito fotográfico que recibiste en 2018, si no me equivoco, ¿no? 2018. Un año antes de que empezaran algunas de las cosas. Creo que fue el penúltimo encuentro antes de la pandemia, ¿no? Exacto. Pero en el 2018 recibes la medalla al mérito fotográfico a la trayectoria de toda una vida. Y en esto, pues es algo importante porque eres uno de los fotógrafos claves en México, de los fotógrafos contemporáneos que están haciendo obra desde hace tantos años y al mismo tiempo que tienen una mirada muy fresca. Los chicos hoy, la gente joven está regresando a lo analógico, enamorándose de la cámara, enamorándose de los procesos, y me gustaría mucho que platicáramos de tus trabajos recientes, porque curiosamente, en lugar de hacer las cuestiones de la manipulación digital y todo esto, estás regresando a la cianotipia, hacia otros procesos. Bueno, tanto la cianotipia, es decir, que mucho de lo analógico lo estamos usando, pero tratando de hacer procesos más amables con el medio ambiente. Estamos, en lugar de usando, cuando digo estamos, es que tanto por ejemplo en San Agustín, en Oaxaca, en la Escuela de Restauración aquí en México, en mi propio laboratorio, cambiar los químicos tradicionales por otros. Estamos revelando con vino tinto, con café. Sí, y lleva vino tinto, ácido ascórbico y carbonato. Es exactamente... ¿Sí funciona? Perfectamente bien. Entonces hasta puedes usarlo conceptualmente, porque puedes decir, a ver, señor, usted valore su foto, escoja un buen vino y aquí le hacemos su foto. La otra mitad es para el impresor. Pero se puede, se revela con café. Por ejemplo, esta imagen es una serie que se va a exponer próximamente. Platícanos de la técnica de esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía, está realizada en Calakmul. Hice un pequeño, he hecho varios trabajos en la reserva de la biosfera de Calakmul y en la zona arqueológica. Esta es un ave que tomé en Calakmul, la imprimí en papel japonés, en un papel coso, medio cálido, y luego la coloreé a mano. Entonces regresé un poco como un homenaje a todas estas ilustraciones del siglo XIX y del siglo XX, de todos estos naturalistas o anteriores que hacían los registros. Pues se me antojaba este regreso también, yo creo que es un efecto de la pandemia, este regreso al uso de las manos, al distraerte de todas maneras. Yo me sentaba, porque es una colección de estampas de aves sobre todo, a colorearlas, y eso era... Podría decir que es terapéutico, ¿no? Independientemente de que te guste, no te guste o que le guste a la gente, el hecho mismo de hacerlo es bastante terapéutico. Sin tener yo facilidades muy buenas, porque por eso soy fotógrafo. Es que fíjate que esto que dices es totalmente cierto. Hay una rama, el doctor Francisco Avilés es un psicólogo, doctor en psicología, que junto con otros investigadores en Estados Unidos han trabajado la fototerapia en dos partes, utilizando la fotografía como un elemento para, a través de ciertas imágenes, despertar ciertas ideas o ciertas emociones en los pacientes, pero también como una herramienta terapéutica para sentirse mejor. Entonces, lo que tú estás platicando de la fototerapia es absolutamente real. Y eso se implica también en el laboratorio o en la cianotipia, etcétera. Hay procesos, por ejemplo, hay un proceso que se llama transferencia de carbón, también del siglo XIX, en donde mi maestro que vive en Valencia cambió el bicromato, que es contaminante y tóxico, por el diazo, que es mucho más amable. Esta es otra serie de cianotipias. A ver, platícanos la cianotipia para los chicos jóvenes. La cianotipia es un proceso del siglo XIX que se usaba originalmente para hacer copias de los planos arquitectónicos. Está compuesto, está hecho a base de sales férricas, lleva ferricianuro de potasio y citrato de hierro, son los dos componentes básicos. Es de los métodos antiguos más sencillos de hacer. Se hacen 2 botellitas, se combinan y con una brocha se impregna un papel de algodón y haces un negativo al tamaño. Para esto te sirve esta tecnología digital, pero si no, puedes sacar fotocopias, altos contrastes, y estas son unas copias regularmente, son como de 30 por 40, y el proyecto se llama La Selva Azul. Es decir,
yo quise hacer cianotípeas no de una selva, no la lacandona, no la del Petén en Guatemala, sino son las selvas. Aquí están el Amazonas, Costa Rica, Ecuador, otras partes, otras selvas de Costa Rica, México, Calakmul, en donde todo se unificara, y es un proyecto que sigue en proceso, porque tanto tengo fotos de archivo como tengo proyectos de seguir viajando, que además es el ecosistema que más extraño, la selva, curiosamente, con todo y mosquitos y humedades, etcétera, pero es tan fascinante y se siente uno tan bien estar en estos lugares tan maravillosos. Esta es una hoja, es otro cianotipo, que es le llaman sombrilla de hombre pobre, que es una hoja muy, muy grande y que la usan para taparse cuando está lloviendo muy fuerte. Debe ser este niño de la hoja que hizo Héctor García. Ajá. Es ese tipo de hoja, Es ese ¿no? tipo de hoja que normalmente está al pie, en esta especie es al pie de los volcanes en Costa Rica, que sabes que es un país con muchos volcanes, que tiene una altura y una cantidad de vegetación bastante importante. Es un país con mucho respeto a los ecosistemas y a las reservas, que finalmente en gran parte vive del ecoturismo. Y sigue siendo este cuidado al medio ambiente, esta necesidad de aportar algo, ¿no? Que al final del día a veces la gente dice, ay, pero pues, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? No tirando basura o así, Sí, ¿no? yo creo que en ese sentido todos tenemos es como una actitud personal, ¿no? Desde que abres tu regadera y puedes guardar agua en lo que sale caliente, hasta el no tirar basura, cosas muy sencillas. Yo creo que en ese sentido todos podemos colaborar, y cada vez nos damos cuenta de que esto va en serio, ¿no? El cambio climático, bueno, sobra decir la cantidad de programas, series, etcétera, que hablan sobre el tema, y que tenemos posibilidades de alguna manera, desde distintas trincheras, poder colaborar para que no se siga deteriorando tanto el medio ambiente y la naturaleza. Oye, Ulises, y tú que estás siempre desde la trinchera del fotoperiodismo y del documental, ¿cómo ves este trabajo que tiene todo este tinte poético y esta parte de lo objetual de Javier? No, pues yo siempre he admirado mucho el trabajo de Javier. Escucharlo es una delicia, porque además explica su pasión por hacer este tipo de imagen. A mí me ha costado un poco de trabajo, no tengo esa sensibilidad. Recién acabo de estar, de hecho, en la selva, precisamente, pero trabajando sobre la ruta del Tren Maya, pero con un enfoque que no tiene que ver con lo que está pasando alrededor desde el punto de vista de naturaleza. Entiendo el tema de la seducción que da la selva, la verdad es que sí es un ámbito muy extraordinario, pero sí cuesta trabajo estar ahí. Es difícil. Si vives en la urbanidad, ahí puedes pasar unas horas, pero tú me imagino que has incluso acampado. Sí, cosas por el estilo. eso también. Yo diría que a mí me gusta mucho, pero dudaría mucho en quedarme. Les voy a platicar una anécdota. Cuando fuimos, fue 2002, fuimos con Carlos Jurado, el muy admirado y querido Carlos Jurado. Fue con nosotros, tenía 75 años y él caminaba a la par de todos, muy contento. Y recuerdo que después de que regresamos, a las 2 semanas, me habla y me dice: oye, maestro, voy a vender mi departamento y voy a comprarme un terrenito ahí en Chajul. Le digo, no, Carlos, mira, te llevo las veces que quieras, pero es muy distinto estar 15 días o 10 días en un Además lugar. es agotador. Es muy cansado. El sol, la deshidratación, sí cambia. Sí, bueno, y además, por ejemplo, no es lo mismo estar en la selva cuando no es época de lluvias, cuando el agua de los ríos está azul, preciosa, a cuando te llueve todos los días, no puedes tener ropa seca, etcétera. Es complicado. O sea, realmente, en este sentido, tanto el trabajo de los biólogos, de los arqueólogos, etcétera, porque me ha tocado estar temporadas de campo, por ejemplo, estar una semana y media en Calakmul, en el campamento de los arqueólogos, independientemente de que, bueno, hay una disciplina, yo diría, no militar, pero sí parecida a la de los barcos, ¿no? Horarios de comida, cierto tipo de situaciones, que hace dura, o sea, tienen entradas de 21 días y una semana de trabajo por una semana de descanso. Y tú, ya que estás viviendo eso todos los días, dices, es un trabajo realmente pesado, porque el desgaste que te causa el calor, la necesidad de estar hidratándote constantemente. Sí, es un cambio. Mira, yo recuerdo mi experiencia con la tremendo. selva fue cuando cubrimos el STLN en Chiapas, y fueron meses, y te cambia el ritmo de vida, el tema del tiempo, el tema de la alimentación, el tema de la supervivencia,
Y la gente que habita ahí sí tiene otro ritmo de vida, incluso los lacandones que están allá muy, muy al sur de nuestro país, tienen completamente otra lógica. Y me imagino que en cada ecosistema encuentras gente local que tiene un corte de vida completamente distinto. Y tú llegas con tu cámara y empiezas a hacer fotografías y de alguna manera te sincronizas con ellos. Sí, bueno, esa es otra parte. Y me han preguntado varias veces que por qué no aparecen gentes en mis fotos. De hecho, bueno, sí, no hay retratos yo normalmente cuando registro la naturaleza es de la forma más... trato de hacerlo de la manera más pristina. Y la presencia humana Sí, está, la presencia humana. o está, pero de otra manera, en las líneas de los caminos, las huellas que deja una camioneta en un salar inmenso, un puente, pero es muy raro que esté una persona. Pero atrás de mis fotografías hay mucha gente, y hay mucha gente que habría que agradecerle, desde técnicas que tuve que utilizar para financiar los viajes, porque esto tiene mucho trabajo atrás. Entonces hay momentos, por ejemplo, 2009 fue un año de mucha crisis económica, entonces fuimos a las embajadas, presentamos portafolios, a ver quién nos quería ayudar. Por ejemplo, en la de Costa Rica caímos en blandito, la agregada cultural, Elsa Pacheco, una gente maravilloso que entendió el proyecto, se lo presentó a la embajadora, me apoyaron durante 3 viajes durante ese año, y hay gente que está atrás de esto, pero no nada más con quien organizas el viaje. Por ejemplo, para viajar en el Salar de Uyuni tienes que viajar en una camioneta 4x4 con un guía aymara y con una cocinera. Y entonces te metes por todo el salar y entonces vas haciendo paradas en refugios y la señora te va haciendo de comer y hace la comida para la cena y para qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, y así sigues, ¿no? Entonces, y luego cambias las temperaturas verdaderamente tremendas, porque dices, hay un salar, sí, pero estamos a 3,000, a 4,000 o hasta casi 5,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces caminas 100 pasos y te cansas y el corazón se te sale, ¿no? Entonces tienes que estar con muchas circunstancias, entonces tienes que conocer también, ¿no? O sea, voy a ir a un lugar, tengo que aprender qué es ese lugar, cuáles son las costumbres, quién lo habita. Y esta parte que yo siempre he sido, lo agradezco infinitamente, de estas personas anónimas que habitan esas fotos, que están ausentes de personajes, pero esos personajes hicieron posible esa serie de imágenes. Gracias, pues qué evocador, qué increíble. Javier, ya se nos acaba prácticamente el tiempo y te quiero preguntar, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Hacia dónde tú sientes que va tu camino fotográfico? Pues bueno, mira, mi camino no lo tengo, nunca lo tendré definido porque soy disperso, abro proyectos y luego los voy encaminando. Ahora estoy retomando este juego de hacer cajas con elementos que he recolectado en la naturaleza. Estoy preparando una exposición para diciembre de este año en León, Guanajuato, en el Museo de Arte e Historia. Sí, va a ser una exposición grande que está curando Michelle. ¿Cuándo se Lanzube, presenta esa? el 8 de diciembre. Okay. Entonces ahí estamos preparando varios portafolios, y mi proyecto es seguir trabajando. He estado trabajando durante todos estos años, he hecho un registro en video. Yo le llamaría un tipo de video minimalista, que en algunas ocasiones ya lo he exhibido, que tiene mucho que ver con la foto, porque finalmente son tomas fijas. Ahora estamos en combinación con mi sobrino Emilio Hinojosa Carrión, estamos haciendo piezas con video y con música que él compone. En fin, yo estoy abierto a trabajar mucho. Creo que después de la pandemia, después de haber, de alguna manera asimilada la experiencia de la pandemia, regresando a esta realidad, yo tengo mucho entusiasmo. Tuve COVID, tuve una semana de cansancio post-COVID y ya se me quitó y ya creo que ya me cargué de energías y lo que más quiero en este momento, y parece que lo voy a hacer, es irme al mar, ir a la selva, continuar con mi trabajo y sí, siempre proponer nuevos proyectos. En los que comentaste un poco de los cuadernos, siempre hago mis libros de artista. A la colección le denomino Cuadernos del Insomnio y son distintas versiones de mis viajes. Prácticamente son bitácoras temáticas de distintos viajes. Y para nuestros amigos que están viendo este programa, no solo en México, sino en el resto de América Latina y Europa, ¿dónde pueden ver tu trabajo a la distancia? Bueno, tengo una página que es www.javierhinojosafoto.com.
la acabo de rehacer porque tenía una anterior que la dimos de baja, y ahí hay una buena parte de mi trabajo, tanto la biografía, trabajos anteriores. Incluso para ponerse en contacto contigo, si alguien está también hay un interesado contacto, hay algún proyecto. Hay un contacto, Sí. me pueden escribir ahí está el contacto para que puedan escribirlo. Creo que es un buen método de conocer parte de mi trabajo, y independientemente aparecen algunas entrevistas y algunas cosas en el internet. Uy, pues excelente, muchísimas gracias. Ulises, ¿se te queda algo que quieras No, feliz de que nos acompañe Javier aquí y felicitarte por tu trabajo. Te acompañaremos próximamente en esa inauguración en diciembre en León, Guanajuato. ¿Y Javier, algo que se Pues te quede en el tintero? nada más, agradecerles, para mí un gustazo estar con No. ustedes, queridos amigos, y con esta audiencia que sé que es mucha y que ojalá le guste este programa. Muchísimas gracias, fue un honor que pudieras estar con nosotros en esta emisión de Imagen Líquida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana y hasta la próxima emisión. Nos vemos, adiós.